Bien, señores, buenas tardes pueblo dominicano, buenas tardes nación, buenas tardes al mundo a través de la red de su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes en este día tan maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Recuerde hacer la cosa bien, pues ya ustedes saben. Es ñao que le hace. Así que dice Surel y ya ustedes saben, vamos a hacer la cosa bien todo. Y así todo estamos acorde. Recuerden que cada uno de estos puntos ustedes pueden visitar sobre todo nuestro canal de YouTube, porque cada uno de los mensajes y comentarios y análisis de cada uno de nuestros personajes ustedes pueden encontrarlo, ¿verdad? Y cada uno de ellos pues obligatoriamente ha hecho grandes momentos históricos y que vale la pena recordarlo. Recuerden que el que no conoce la historia pues tiende a repetirla y lo mejor es tratar de uno conocer un poquito. Recuérdense que en el caso mío yo no sé nada. Ese punto es interesante. También es interesante que ustedes busquen las noticias de último minuto en cada uno de los puntos, tanto nacional como internacional. Y aquí ustedes toman precisamente parte de las últimas noticias que han ocurrido en los últimos momentos en la nación dominicana. Y qué importante porque ustedes saben que así ustedes pueden buscarla, analizarla y compartirla. De eso se trata la vida. También es importante que ustedes busquen su periódico, El Democrático, porque definitivamente ustedes saben que seguimos dando en la diana y ese punto es interesante cuando ustedes pueden buscarlo, analizarlo, compartirlo, enviarlo. Es de ustedes. Pueden imprimir la hoja que le crea prudente para ustedes poder realizar su hemeroteca. Y qué bueno porque es de ustedes. Y así pues definitivamente compartir estos puntos legendarios. Ustedes saben que normalmente cada uno de los episodios que ocurren en la nación dominicana, pues tratamos de hacer la cosa dentro del marco de lo prudente y de lo lógico. Y cuando uno analiza cada uno de estos personajes, pues la historia obligatoriamente es la que se encarga de dar sobre todo los puntos esenciales a cada uno de los hombres y mujeres que le ha tocado tomar decisiones en la nación dominicana. Y qué importante es el tema, sobre todo de Gregorio Luperón. Ustedes saben que Gregorio Luperón, dentro de ese renglón del aspecto restaurador de la nación dominicana, pues tiene la ventaja de su lucha fundamental, y por eso es que yo digo que cada jefe, cada general debe jugar su rol. Duró 6 años estas acciones, sobre todo desde 1859 a ver el escenario planteado sobre todo en el año en que le correspondió el punto histórico de 1861 para lo que es ese punto. El año más fuerte de él pues, fue el año de 1859, porque dentro de ese episodio que a él le tocó tener el sable de mando, ¿verdad? Estamos hablando de 1855 al 61, con esta diatriba entre Pedro Santana y Buenaventura Báez, ¿verdad? Los actores de siempre, ustedes saben. Y definitivamente Gregorio Luperón, como parte de su estrategia de lograr la meta, pues definitivamente ustedes observan cada uno de estos episodios. Primero nos vamos con el accionar de Gregorio Luperón y su vida, ¿verdad? Porque son de los puntos esenciales para usted poder volver a ver, ondear la bandera nacional. Y cada uno de ellos que lograron metas, en este caso con el tema de la crítica sobre todo a Pedro Santana por parte de Gregorio Luperón, y esa diatriba sobre todo con el tema de la restauración nuevamente, de poder ver la bandera
más arriba, mucho más, estamos hablando de Gregorio Luperón. En ese momento, pues ustedes saben que el rango de él como general, pues definitivamente marcó ese hito por el tema de la patria y sobre todo la constitución liberal cuando les tocó a él ocupar el cargo con el puesto número 8 de los presidentes de la nación dominicana. O sea, una constitución totalmente liberal, de libres expresiones y de lucha contra la corrupción. Esas fueron las principales normas de Pedro Santana para llevar el país hacia adelante. Y ya ustedes saben que cada uno de estos episodios, pues obligatoriamente, Gregorio Luperón toma esa meta, ese norte, y eso es lo que hace que este día, 16 de agosto, desde ese momento histórico, ícono, pues se celebre todos los años como el Día de la Restauración de la República Dominicana. ¿Por qué uno tiene que hacer estos puntos históricos y por qué hay que hablar de ellos? Bueno, sobre todo porque ustedes saben que la parte de la nación dominicana empieza a ver un poquito de luz con respecto a la división, porque recuérdense que llegó un momento en que todo era Haití. Es decir, aquí ustedes observan que el primero en declarar la independencia efímera fue José Núñez de Cáceres, que también es un episodio. Y entonces en ese momento se le llamó el Santo Domingo Español, ¿verdad? Había un Santo Domingo, ¿verdad? Conocido como San Domínguez, ¿verdad? Entonces, Haití, dentro de ese momento de separación, pues ustedes observan la lucha que cada uno de ellos tomó. José Núñez de Cáceres, que aquí hay una avenida en su honor, ustedes observan por qué la gente que lucha por la libertad y por los derechos humanos y por la vida siempre es reconocido. Mientras tanto que aquellos que luchan por estar y seguir en el poder de manera dictatorial no encuentran ni siquiera una calle. ¿De qué hablar de esta persona? Observen la capital entera. Usted no encuentra una calle de ninguno de los dictadores que ha tenido la nación dominicana, pero de José Núñez de Cáceres sí. Ustedes observan que él, con esas ideas de la separación del gobierno de lo negro, ¿verdad? Porque él siempre ha tenido o tuvo esa clase de la defensa del gobierno, sobre todo la parte este de la nación dominicana, y que tiene ese honor precisamente por los puntos libertarios de José Núñez de Cáceres, que ustedes saben que en México lo tratan como un héroe. Sin embargo, ustedes ven que aquí nosotros hablamos de él, pero definitivamente cada uno tiene que hacer su historia. El que no hace su historia y no tiene esa gentileza de cómo usted poder mañana poder lograr metas, entonces no hay para qué hablar de usted. Pasa desapercibido. Por eso cada quien que le toca en su momento jugar su rol es importante, porque el tiempo pasa y ya ustedes saben que aunque su independencia efímera duró apenas 3 meses, 1821, como se recuerda la entrega de la llave entonces a los señores del vecino oeste, de esta parte fundamental, y que ustedes saben que dura la ocupación por parte de Luis Boyer hasta el año de 1844. Es decir, que cada uno de ellos juega su papel y queda marcado en la historia por los términos libertarios. El término, por ejemplo, de
de Juan Pablo Duarte Díez, que no podemos dejar de hablar de él, porque ustedes saben que él, como maquinador, ustedes saben que todo el mundo era haitiano, no tenía otra identidad. Entonces Juan Pablo Duarte Díez, Ramón Matías Mella y Francisco de Rosario Sánchez, pues en esa alianza estratégica, sobre todo de Juan Pablo Duarte como iniciador de este proyecto de nación, en 1839, pues logra la meta de crear la Sociedad Secreta La Trinitaria. Y de ahí la grandeza de Juan Pablo Duarte Díez para lograr la meta que va a ocurrir justamente 4 años más tarde de esa organización. Ustedes ven por qué todo hay que organizarlo. Cuando las cosas se hacen bien, pues quedan marcadas para siempre. Y hay que decir lo que usted piensa, su pensamiento, para usted poder escuchar palabras como esta. Vivir sin patria es lo mismo que morir sin honor. Ustedes recuerdan del personaje que yo hablé ayer, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una cosa y otra. La grandeza de Juan Pablo Duarte en cada uno de los puntos libertarios. Es decir, que cada uno de los pensamientos de él, con los puntos de lo que es la democracia, la libertad de pública, la transparencia, la ética, el honor, esa rendición de cuentas, ¿verdad? Y el precio que deben pagar los traidores. Son palabras lapidarias que quedan en el tiempo y que se toman de ejemplo en mucha parte del mundo, sus expresiones. Y ustedes observan que fue tan grande que le tocaba a él, por ejemplo, asumir el papel de líder máximo al momento de la proclama de la independencia, y no acepta, si no es por el voto popular. Oigan la grandeza de este hombre. Oigan por qué ser presidente de una nación por una asamblea nacional electoral es tan respetuosa y tan responsable para el registro histórico de ese procedimiento que usted ejecutó en el momento que le tocó el balón. Sin embargo, cada uno de ellos dio su escenario, ¿verdad?, dentro de ese punto de lo que es la valía del hombre que en ese momento histórico Juan Pablo Duarte tomó. Es decir, la identidad de la patria se debe a él, exclusivamente a él, por haber diseñado y haber escrito cada uno de los puntos para ir en este procedimiento organizativo de la nación dominicana. Después los demás sirven de aquilatamiento para la consolidación de lo que es la proclama de la independencia. Y por ejemplo, ahí ustedes tienen a Ramón Matías Mella, que aquí en Ciudad Nueva está la Puerta de la Misericordia. Ahí fue donde él lanzó el primer trabucazo. Y de ahí ese escenario quedó marcado en la historia de nuestra nación. Y con esa tinta indeleble, Ramón Matías Mella. Y por eso cada uno tiene su espacio en el renglón oportuno, porque son momentos únicos que nada más se da una sola vez en la vida. Por eso cada quien tiene que aprovechar el tiempo, donde quiera que está. Aprovechar el tiempo, porque esto de Ramón Matías Mella, ustedes ven esa Puerta de la Misericordia, que hay una bandera encima, y que hay una pequeña estatua de él al frente, que debe ser siempre, diría yo,
llenarla de gloria las Fuerzas Armadas, la plaza de la Puerta de la Misericordia, ahí en la Palo Hincado con Arzobispo Porte. Ustedes saben que anteriormente era por ahí que se entraba a la ciudad, por debajo de esa puerta, era un control. A ver si aparece una foto de la Puerta de la Misericordia, Ale. Es importante esto porque en la historia hay que hacer este diálogo con ustedes en el día de hoy, sobre todo por estos puntos que vamos a ver más adelante. Pero Ramón Matías Mella tiene su mérito, tiene su historia y tiene esta vida de presentación para la nación dominicana. Son pautas indelebles que quedan marcadas en el tiempo, porque definitivamente cada uno de estos puntos nos llena de orgullo y de honor para darle identidad a la nación dominicana. En el caso de Francisco de Rosario Sánchez, ustedes saben que asumió en ese momento histórico, asumió como quien dice la presidencia de la República de manera transitoria para asumir el papel mientras el prócer Juan Pablo Duarte Díez en su ruta al Cibao iba a organizar un escenario para proporcionar la celebración de las primeras elecciones en la nación dominicana. Sin embargo, Francisco de Rosario Sánchez no tuvo la mejor suerte porque dentro de ese episodio histórico, Pedro Santana no tiene o no tuvo piedad. Ustedes ven por qué hay cosas que uno la ve como incomprendible en los puntos históricos. Ordena el fusilamiento de Francisco del Rosario Sánchez, conjuntamente con los demás compañeros en San Juan de la Maguana, el día 4 de julio de 1844, si mal no recuerdo. Lo importante es que en estos episodios, señores, cada uno de estos puntos son fundamentales para la protección de la identidad de la patria. Y Francisco de Rosario Sánchez, pues obligatoriamente también dentro de ese punto lapidario, pues jugó su papel cuando en este momento de proclama se juntan él y Ramón Matías Mella, precisamente en la Puerta del Conde, aquí en el Parque Independencia, que es donde ustedes saben que está el altar de la patria, en honor a ellos tres, porque cada uno de ellos juega su papel en la medida de lo posible, en los puntos históricos de la nación dominicana. Y entonces, Francisco de Rosario Sánchez asume ese papel de mártir al momento de Pedro Santana, que es el otro personaje que ustedes observan en este parámetro histórico de este devenir de los años duros de la formación de la nación dominicana, desde 1844 hasta 1861, y que luego Pedro Santana pues muere en 1865, si la memoria no me falla. Pero lo cierto es, señores, que los puntos libertarios normalmente son los que llevan el registro en la historia. Los asesinos y los dictadores y la persona que no tiene escrúpulos, lamentablemente la historia se cuenta para que ustedes esa historia negra de cada uno de los actores que actúan en contra de la identidad de la patria y de la nación y de la forma petulante y arrogante de tener el valor
oigan bien, de en ese mismo año fusilar a María Trinidad Sánchez. Oigan eso, señores. El mismo año, si mal no recuerdo, 4 de diciembre de 1844. La creadora de la bandera nacional. Es decir, que son de los puntos que a usted le dice, ¿por qué ocurren estas cosas? Entonces, cada uno de ellos, tanto Francisco de Rosario Sánchez como Ramón Matías Mella y Juan Pablo Duarte, en ese inicio de ese medio término, como le podemos llamar, ya que José Núñez de Cáceres fue en 1821, pero cada uno de ellos juega ese papel estelar en la nación dominicana. Y por eso hablar de ellos, de cada uno de ellos, el que lo hace mal sabe que la historia es la que se encarga de hacer los juicios históricos en este punto. Es decir, que cada uno de ellos, cada uno de estos puntos esenciales dedicados a lo que son los próceres y los líderes de la fundación de nuestra nación, empezando por José Núñez de Cáceres, con ese Santo Domingo, ese Haití español, pues son de los puntos que empiezan a llamar esa luz en el firmamento para entonces acrisolar la parte esencial de los próceres en ese momento histórico de cada uno de ellos y poder dar la identidad a la nación dominicana que gracias a ello hoy podemos decir con firmeza República Dominicana. Es gracias a ello, porque si hubiera sido por el tema de identidad de la parte oeste de nuestra nación, pues todavía ustedes ven la disyuntiva que hay entre unas acciones y otras. Es decir, que el pueblo haitiano siempre ha pensado de manera negativa en contra de la parte este de la nación dominicana y siempre han visto la República Dominicana como la provincia rebelde. Siempre. Entonces, esos puntos cada día hay que darle más pinza para que el dominicano defienda a la nación en cada uno de los accionales que le toque hasta el último aliento de respiro en su vida. Y no dejar nada más de estar en quejas permanentes. Que hay ciudadanos que son haitianos ya en cargo electivo. Bueno, los primeros que fueron presidentes eran todos haitianos. Usted que tiene que predecir el futuro y pensar qué usted puede hacer por la República Dominicana para que ese Estado haitiano no invada a la nación dominicana, sino que cada uno de los ciudadanos que nacen aquí se lleven ese honor de defender la identidad de la patria, en honor a ellos cuatro y a todos los libertarios, que son 5. Aquí debieran incluirse 5 como los padres de la patria, incluyendo a José Núñez de Cáceres y a Gregorio Luperón. Nada más por la idea del inicio merecen esta posición. Miren por qué yo hablo de los 5. Porque el que tuvo el interés en el momento de más dificultad fue José Núñez de Cáceres. De todo. Y me disculpan, pero recuerden que aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ese punto de la identidad de la patria y que hoy nosotros dedicamos ese programa especial a los próceres de la nación dominicana, es porque sin ellos hoy nosotros no tuviéramos una identidad
tuviéramos la identidad de Haití, de un pasaporte haitiano. Y nosotros tenemos que luchar siempre, que es lo que tenemos que inculcar a nuestros hijos en las escuelas desde el inicio. Esto es República Dominicana, esto es nuestra bandera, esto es nuestro himno, estos son los padres de la patria, estos son los hombres que forjaron y dieron la vida por esta nación. Y qué bueno que termina de llegar Marino El Serví Pineda para compartir con él este diálogo, porque ustedes saben que este diálogo es hasta el final, no hay pausa ni hay nada, porque estos temas de los próceres a mí me sacan, ustedes saben, como fluctuando en el aire, así, como que no quiero parar, dedicar estos tiempecitos para resaltar estos puntos históricos y sobre todo para agotar un turno solamente hoy del presidente Luis Abinader. Pero quiero darle entrada primero a Marino El Serví Pineda, porque hoy no estoy ni en funcionario ni en nada de esto. Hoy yo estoy verdaderamente dedicado a la patria. Y quiero que el pueblo dominicano entre y observe que el personaje que traté ayer no es por casualidad, es para que aprendamos qué es lo que es tener una bandera, una identidad propia de Estado, una constitución independiente. Y entonces por eso la frase del día de hoy es: vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Marino El Serví Pineda. Muchas gracias, buenas tardes, y me uno al clamor y al discurso sobre nuestra nación, sobre los valores nacionales y sobre todo lo que tú decías, el origen de nuestra nación, que la situaste desde, diríamos, desde 1821, hablando de la proclama de Núñez de Cáceres, que fue cooptada por las tropas haitianas en el 22 y, diríamos, suprimieron ese ideario de libertad de José Núñez de Cáceres por 22 años hasta 1844, donde los criollos, los dominicanos, decidieron retomar la lucha de Núñez de Cáceres y aquella, diríamos, proclama que se le llamó una proclama del pueblo dominicano de Andrés López, que fueron, diríamos, los que entraron con esa simiente. Pero es importante recordarle a los que nos escuchan que anteriormente a esas luchas, ya el cacique Riquillo había pactado con el gobernador Barrio Nuevo, quien vino en representación de Carlos V, y por eso en nuestro país, con el sermón de Adviento, se da los derechos de gente que hoy se traducen como los derechos humanos, y en ese tiempo no existía el pueblo haitiano, existía el pueblo indígena y los criollos dominicanos que hoy nos hemos ya desplazado bajo ese gentilicio. Evidentemente que siempre vamos a ser lacerados, pero diríamos que hay gente del otro lado de la isla que con un gobierno militar extranjero, los kenianos, apoyados en militares extranjeros, han creado un consejo presidencial para vituperar la República Dominicana. Y hemos tenido, o mejor dicho, el gobierno dominicano ha tenido la gentileza, ha tenido la templanza de extenderle una invitación a nuestra fiesta democrática
a sabiendas que es un gobierno de facto, que no fue elegido por nadie y que está en base a un poder extranjero y un mandato de las Naciones Unidas, porque es un pueblo intervenido, producto del desastre, de la barbarie y el canibalismo que impera en su territorio. Pero más aún, ¿con qué derecho pueden exigirle a un gobierno democrático que va a asumir un segundo mandato, el presidente Luis Abinader, que las reglas internacionales convenientes para la República Dominicana sean derogadas a instancia de un canciller de facto, a instancia de un gobierno intervenido por una tropa africana, keniana y parte de otros conglomerados militares que se han unido a esas tropas, Canadá, Estados Unidos y parte de algunos países como Jamaica y otros del área del Caribe. Por tanto, el país tiene que sopesar, defender y siempre estar alerta a estos golpes bajos de la comunidad que en el extranjero se mueve en contra de nosotros y a lo interno ahora, puesto por una tropa extranjera, por una tropa africana, pretenden adversar a un gobierno democrático por parte de un gobierno totalmente nefasto, un gobierno que es un gobierno que no es producto de ninguna elección en Haití y que entre ellos mismos en este momento están en pleitos, y cuando están en pleito entre ellos mismos, lo que buscan es focalizar un pleito con la República Dominicana para esconder los escándalos que ahora mismo los mueve, como es el caso de unos más de 100 millones de pesos, o de gules que le llaman allí, que han pedido al gobernador del Banco Central de Haití, 3 de los funcionarios de ese gobierno de facto, y el escandalazo que se ha abierto producto de esa primera etapa de dificultad y de no encuentro entre ese liderazgo de facto no elegido por el pueblo haitiano, que vinieron desde fuera con sus maletas a querer controlar un pueblo que reclama libertad, democracia, participación y la no corrupción de los dineros públicos que siempre se le dan a Haití y nunca aparecen en ninguna parte. Bien. Dentro de su desarrollo y su infraestructura. Qué bien, Marino, que tratara ese tema, porque el tema de los vecinos, pues definitivamente ustedes saben que las acciones cuando no se hacen unas elecciones siempre lleva ese apodo o ese apellido que le ha puesto Marino Elseví Pineda. Es un gobierno de facto porque es un gobierno que a veces uno no sabe ni quién es. Esa es la verdad. A veces habla un funcionario que uno cree que es funcionario y a veces no se sabe qué personaje que está hablando. Si está a nombre de una decisión tomada en conjunto entre ellos, porque siempre hay una diatriba entre uno y otro. Y esto lo que recuerda es el inicio de la nación dominicana, que es lo que ellos deben tomar de ejemplo. Organizarse allá. Porque el hecho de que uno tenga obligatoriamente que pedir figura, un día como ustedes me disculpan, yo no sé Marino, pero ustedes me disculpan. Miren, me disculpan, porque Marino me provocó con esto. Ustedes saben que a veces ustedes no quieren y hay una ley que prohíbe, y que la ratificó la Constitución, el Tribunal Constitucional. Ustedes no quieren que hablen de Trujillo. Cada uno de ellos, con sus maldades, defendió la nación dominicana, incluyendo a Pedro Santana, para que estemos claros en eso. Porque yo no entendía por qué Balaguer llevó a Pedro Santana al Panteón Nacional, allá,
para ponerlo de frente a chocar uno con otro. Sin embargo, ustedes observan que Rafael Leonidas Trujillo Molina, estamos hablando de 7 meses antes de la ejecución de él, cuando dio parte de la última entrevista, y dijo: yo no creo que los dominicanos vayan a ser pendejos para dejarse ocupar de los haitianos otra vez. Oigan bien, esto estamos hablando de 1961, día antes de la trama. Y ya en 25 años, decía él, oigan bien, ya yo no estaré aquí. Pero ustedes recuerdan el tema de 1937, ¿verdad? Ahí todos lo recordamos, ¿verdad? Como identidad de la patria. Hay otro punto, Ale, ya que no quiere ponerme una foto de Trujillo. A veces hay que ser trujillita, me disculpan. Pero de este señor sí yo quiero una foto. Me van a disculpar. No la pido de los otros presidentes, sino de Joaquín Balaguer. Porque Marino vino a provocarme y me sacó de quicio. Ustedes saben que él le trajo un apodo a los haitianos. No hay gobierno. Es un asunto que está invadido por Kenia, para que estemos claros. Es una invasión. Es una invasión y del mismo color, y me disculpan. ¿Por qué buscarle el mismo color? Para ver si se pueden entender y no se matan uno con otro. Porque en Haití se aplica el harakiri. No van a aprender nunca a gobernar. Ahora Balaguer, hay que saber que Balaguer fue grande. Y me disculpan, porque miren, quizás si yo hubiera estado en los 12 años, estuviera dentro de los desaparecidos, de los muertos por ahí. Pero Joaquín Balaguer nunca visitó Haití. Y no sé si Marino tiene algún conocimiento histórico de algún viaje de Joaquín Balaguer a Haití. No. Nunca fue a Haití. Nunca. Entonces, como esto es término de patria, los haitianos, dice Balaguer, en ese discurso memorable, que Marino me lo puso un día, y siempre se me queda en la mente esto: los haitianos son muy patriotas y nosotros también. Y eso se fue abajo cuando él dijo esa expresión. Eso fue en el Congreso Nacional, que se lo dijo a la Asamblea Nacional en ese momento de su reelección como presidente nuevamente de la nación dominicana. Entonces, estos hombres duros, oigan bien cuáles son los hombres duros, empezando del inicio. Pedro Santana, oigan bien. Ulises Heró, oigan bien, ¿dónde sale? Lili, óiganlo bien, ¿dónde sale? Lili. Entonces, entramos también un poquito, la Guardia de Mon, ¿verdad? Que fue un poco liberal, pero también ejecutaba, por eso se le puso la Guardia de Mon. Entiendan el muñequito. Y entonces de ahí, todos los efímeros a caer, ¿ustedes saben a cuándo? Al 1930. Quieran ustedes o no. Rafael Leonidas Trujillo. Y de ahí la historia ya la conocemos. Y ustedes recuerdan por qué otro de lo que se creía el rey del Caribe, el expresidente Leonel Fernández, cuando a Hipólito le preguntaron sobre el tema de Leonel Fernández en Haití, dijo: dichoso fue que no lo mataron allá. Si no es por el ejército dominicano, no había forma de cómo salir del escenario. Y ya ustedes saben el recuento que el presidente Leonel Fernández ha hecho. Eso es parte de la historia y hay que decírselo a las futuras generaciones, al que va a ser presidente. Porque este es el país rebelde de la nación dominicana. ¿Y qué es rebelde? Porque ya sí es difícil, por más que ustedes los amargados digan, Haití está ocupando la nación dominicana en el empleo, en el tránsito, en la seguridad, en todo. Bueno, ustedes observan que la nación dominicana cada día tiene más crecimiento. Y entonces yo vuelvo y le pregunto aquí a Marino, Marino,
este trabajo que nosotros estamos haciendo de estos puntos históricos para que la nación dominicana y el mundo lo vean, ¿vale la pena? Sí, claro que sí, vale la pena, y hay un público dominicano, hay un espectro dominicano y hay una juventud dominicana que realmente está consciente de los valores patrios y la necesidad de enaltecer los valores que nos dieron Duarte, Sánchez y Mella. Fíjate, cuando los trinitarios inician su trabajo en el año de 1838, sobre la base de un juramento con la sangre, reunidos 3 en 3, sin que los demás sepan quiénes eran los que convidaban dentro del movimiento La Trinitaria, fue un trabajo pequeño, pero que engrandeció a esos hombres y le dio una virtud, y fue el gentilicio de ser dominicanos, como somos nosotros. Por eso, cuando vemos estos anuncios que ahora están muy en moda y que son parte del cliché de los últimos tiempos, dominicano de pura cepa, para que lo sepa, para que lo sepa. En el fondo, ese reclamo de ese visual y ese eslogan tienen un sentimiento arraigado en todos los dominicanos de todas las clases sociales, de todas las latitudes del territorio nacional. Y que no jueguen con eso, porque de una cosa estamos seguros todos los dominicanos, y es que nosotros hicimos campamento en nuestro territorio nacional conforme a las dimensiones establecidas en nuestra Constitución, y no vamos a ceder nuestro espacio vital, y no vamos a claudicar con los principios de nuestros padres libertadores, pero mucho menos hoy, por ejemplo, que celebramos en el día de mañana la restauración de la República. Ese trabajo grande, tesonero, sangriento, como fue la restauración de la República, no vamos a perecer de nuevo, ni vamos a hipotecar la patria. Con ese ejemplo que tenemos ahí al lado, de una tropa extranjera que trata de dominar la barbarie de los haitianos, que se matan entre ellos, se cortan la cabeza y los queman como una pira humana. Ese ejemplo, ese mal ejemplo, esos hechos sangrientos no van a ocurrir en la República Dominicana, como prometió el presidente Luis Abinader. Bien, qué importante este tema y qué bueno, porque precisamente ustedes saben que el renglón fundamental del día de hoy es precisamente la toma de posición del segundo mandato del presidente Luis Abinader. De él, precisamente como anfitrión, es que vamos a agotar estos minutitos que nos quedan para hablar un poco de él, sobre todo de los puntos libertarios, de la identidad de la patria, de la nación dominicana. Y qué importante este tema de que el presidente Luis Abinader haya tomado la bandera de la identidad de la patria, porque ha tomado la bandera como ningún otro presidente. Yo pienso que después de Trujillo y Balaguer, ninguno como él. Porque es un hombre que ha ido en pelea hasta cruzando el Atlántico para pedir, buscar un oxígeno de procedimiento de llevar al vecino a unas elecciones. Ustedes saben que Marino me ha provocado con esto de que son de facto, que no hay elecciones. Entonces Marino vino a provocarme aquí hoy. Sin embargo, el presidente, oigan bien, Luis Abinader nunca se ha referido a este tema.
pero sí en su alma y su corazón, igual que todos los dominicanos. Por supuesto, el que ama a la nación dominicana reconoce que aunque haya la crítica, oye bien esto, Marino, que aunque haya la crítica al muro para la identidad de la patria, hay que hacerlo y hay que terminarlo. Ojo, de Luis Abinader se va a hablar de muchas cosas, pero se va a hablar de ese muro, que sigue la corrupción al día de hoy. Yo no puedo decir ni el sí ni el no, pero pienso que hay más control. Y cada día habrá más control. Y pienso que esta es la obra nodal de los patriotas, nodal del país. Este momento es histórico, histórico para siempre. Y es histórico por el tema de la transparencia y la honestidad. Por eso mañana hay que designar un nuevo ministro de las Fuerzas Armadas. Tiene que haber cambio, presidente. Nuevo ministro, cambie, sorprenda. Gente nueva en las Fuerzas Armadas para un ministro que siga los lineamientos del presidente Luis Abinader. Igual que Carlos Luciano Díaz Morfa, que ha hecho un buen trabajo, pero hay que dar oportunidad a otro. Y me disculpan, pero yo dije que estos minutitos son dedicados al presidente. Yo no vine a hablar de funcionarios ni qué hay que hacer. Pero pienso que esa identidad de la patria también merece ese punto renovador. Recuérdense del inicio de la semana. Porque estos puntos patrióticos son fundamentales para la nación dominicana. El presidente hoy aquí tiene al mundo puesto de frente. Nunca vuelve a ocurrir el escenario planteado en el día de hoy aquí en esta juramentación del presidente Luis Abinader. No lo piensen. Usted tener prácticamente medio mundo en este momento aquí, acreditado para este evento mañana. Ahí donde está la parada, cuyo nombre de esa baraonera íntegra como Casandra Damirón. El Teatro Nacional. Esto no vuelve a ocurrir. Esto no vuelve a ocurrir. Esto no es al azar. No, es porque es el presidente que tiene en mente firme cambiar la historia del pueblo dominicano. Y esa historia se cambia cuando el presidente recibe al rey de España aquí, con todo respeto y cariño de la abuela patria. Ustedes saben que yo digo siempre que Estados Unidos es la madre patria. Por eso le digo la abuela patria. Tenemos el ministro de Comercio de China, el ministro de Comercio de Estados Unidos. Es decir, estamos en el medio de los imperios. De la gente que tiene sabiduría para el crecimiento en este momento. Y tenemos a un presidente firme en el tema de la lucha contra la corrupción. Cuando hablamos del personaje en el inicio, ese fue uno de los valores nodales de ese día de la restauración. Eso fue lo que hizo grande a Gregorio Luperón. Su lucha libertaria, una constitución libertaria en apenas un año y día que tuvo como presidente de la República. Número 8 de presidente. 1879-80. A veces no es necesario usted tener 8, ni 12, ni 16, ni 20 años en una posición para usted ser grande. Grande es aquel que desde el inicio da en la diana, como le ha tocado, por ejemplo, el tema a doña Miriam Germán. Observen el panorama. ¿Y por qué? Por su lucha
a esa luz del sol. Son gente luminaria y transparente, que nadie puede decir, esto le traje, yo necesito esto. Entonces, el presidente Luis Abinader está en esa misma diana, aunque la oposición diga lo que quiera, porque tiene el derecho a la crítica. Ahora usted tiene que presentar los documentos en los tribunales y lograr su sentencia, ¿verdad? Y esa sentencia definitiva. Y después que es definitiva, también el presidente puede dictar un perdón, porque para eso está, para dar un perdón cuando entiende que una persona logró su meta, logró en su vida los puntos libertarios de nuestra nación y de nuestra identidad, como hizo Hipólito con Salvador Jorge Blanco, que fue el primero que aprobó la ley con el tema de los puntos carcelarios. Por eso yo subí un Twitter hoy con el tema de la lucha contra los desposeídos que están detrás de las rejas, que no debiera haber más que aquellos actos abominables detrás de las rejas. Entonces, para eso yo estoy seguro que el presidente tiene ya previsto las acciones puntuales para resolver el tema de esa identidad de seguridad, como ayer hablé aquí de Nayib Bukele, que mandó al vicepresidente. Ustedes saben que si viene aquí, le roba el show a todos los reyes y emperadores. Si Félix Ulloa se llama, vicepresidente de Salvador. Ahí está, en esta visita. Llegó en el día de hoy, y también llegó el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, y están por llegar y estarán entre nosotros, como tú bien decías, el rey Felipe VI de España, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el de Ecuador, Daniel Noboa, el de Paraguay, Santiago Peña, el de Panamá, José Raúl Mulino, y todas estas personas, así como el presidente de Surinam, el señor Santoki, van a ser también, diríamos, homenajeadas en la noche de hoy, en una agenda oficial que tendrán una recepción de honor en la fortaleza de Santo Domingo. Qué bien, aquí ustedes lo tienen en Bienvenidos pantalla. a República Dominicana, y nos sentimos muy orgullosos de que todos ellos vengan a esa fiesta de la libertad de países democráticos, no de gobiernos de facto que quieren deslucir una invitación honrosa por parte de la República Dominicana a un gobierno de facto como es el gobierno que hay en el vecino haitiano intervenido por las tropas militares kenianas. Bien, señores, yo no tengo más nada que pedirle a ustedes que hayan sido testigos de este momento histórico con Marino Elceví Pineda y un servidor llevando este mensaje de patria, de honor, de transparencia, de ética, de libertad y de proceso de Asamblea Nacional en estas nuevas acciones del presidente Luis Abinader. Todo el éxito del mundo a cada uno de los que están en la lista del día de hoy como nuevo funcionario en este tema. Y Dime, como Marino. dominicanidad, recordar el mensaje del presidente Luis Abinader al que estamos abroquelados. No hay solución dominicana a los problemas haitianos. Que viva la patria, que viva el honor, que viva la restauración de la nación dominicana. Por siempre, ¡tan, tan, tan! El mundo sobre ruedas.